nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Entonces, hermano, mire, nosotros necesitamos una habilitación de parte de Dios Padre para poder conocer al misterio, para que el Hijo se nos revele. Y como traigo bastante material, hermano, yo quiero que salir bien con la enseñanza. Yo quiero que vaya buscando ahí el libro de Juan, capítulo 6, verso 45. Este versículo lo tocamos así por encimita en la anterior enseñanza, pero hoy quiero ver otras cosas ahí, hermano, mientras le escribo aquí el tema. Sabe que estamos viendo los reveladores, entonces vamos a poner aquí el revelador del misterio. Revelador del misterio. Y en esta ocasión vamos a hablar el Padre. El Padre. El Padre, vamos a hablar ahí como Dios Padre. Fíjese que Juan, le dije ahí, Juan capítulo 6, verso 45, escrito está en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Y todo el que ha oído, ¿se acuerda que venimos preparados desde allá con el oído? Pero dice, todo el que ha oído y aprendido, ¿de quién? ¿De quién dice ahí? Del Padre. Entonces, todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Es decir, todo el que ha escuchado al Padre, todo el que ha estado escuchando lo que el Padre dice, entonces, hermano, dice que ese es el camino que se le ha abierto para ir a Cristo, para que encuentre el misterio. Fíjese, hermano, que ese versículo es tremendo, es profundo. Yo les decía el miércoles pasado, ¿en qué momento nosotros escuchamos al Padre? ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, ¿a qué tiempo se remonta la palabra ahí cuando dice que nosotros fuimos enseñados por el Padre? Entonces, eso sin duda que está hablando de momentos o tiempos, hermano, de tiempos antiguos. Ya vamos a ver unos versículos ahí. Lo que quiero mostrarle ahí, hermano, que me gusta como dice ahí, porque el que ha oído, uno, y ha aprendido. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se aprende, hermano? ¿O dónde somos enseñados nosotros, de niños? ¿Verdad? En una escuela. En una escuela. Entonces fíjese que hay una escuela del Padre. Hay una escuela del Padre. Dice ahí que todo el que ha oído y ha aprendido. Entonces, hermano, hay una escuela del Padre. Y esa escuela, hermano, no es a nivel terrenal. Es que esto es tremendo. Ya le voy a dar unos versículos, le voy a dar unas citas bíblicas para que usted, hermano, me pueda, para ponerle más base a esto. Pero yo quiero que veamos, hermano, que nosotros en la condición de espíritu, yo le voy a poner aquí a este punto, hermano, que hay una escuela, y esa escuela es la escuela del Padre. Ese es el primer punto que vamos a ver. Hay una escuela, y esa es la escuela del Padre. Pero esta escuela, hermano, mire, yo sé que esto es tremendo decirlo, pero esta escuela no es a nivel tierra, sino que nosotros hemos sido enseñados antes de venir a esta tierra. Hemos estado en la escuela del Padre. Por eso es que a nosotros se nos facilita hoy reconocer a Jesús, porque a nosotros, hermano, ya nos enseñaron quién es Jesús. Antes de venir a esta tierra nos enseñaron. Ya yo lo miro así como que, por favor, sáqueme este enredo, pastor. Entonces yo quiero que busque ahí el libro de Romanos 8:29. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Mire lo que dice Romanos 8, capítulo 8, verso 29. Y este versículo tiene cosas tremendas, hermano, que ahí lo estoy preparando para el domingo por la tarde. Hablemos un poquito de él. Hablemos un poquito más detenidamente acerca de este versículo. Tal vez ahí el domingo el Señor nos habilita, por la tarde vamos a hablar de esto. Dice, porque a lo que de antemano conoció. Oiga bien ese versículo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Miren esto, hermano. Y dice que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Entonces, hermano, mire, Romanos 8:29 nos está hablando de una predestinación. Pero hermano, ¿a dónde nos prepararon? Es que ese es todo el punto. ¿Dónde nos dijeron, tú vas a ir a tal lugar? ¿Dónde nos predestinaron a nosotros? Dice ahí, hermano, que antes, o sea, ahí está hablando de que antes de nacer, Él nos conoció. Él nos conoció. Y que cuando nos conoció, Él nos predestinó. Entonces ya nos asignó hermano, una tarea que realizar a nosotros acá. Por eso yo le digo, hermano, que todos nosotros tenemos que esforzarnos en conocer a qué venimos acá. ¿A qué nos mandó el Señor aquí a la tierra? Señor, ¿cuál es la comisión que me diste estando allá en estado de espíritu? ¿Cuál es la condición que me diste? ¿Cuál es la comisión que me diste? Hermano, hay una asignación de parte de Dios. Y este versículo dice, hermano, que de antemano, eso es, hermano, antes de nacer, Él nos conoció. Y también ahí los predestinó. Entonces, hay un trato antes de nacer con el ser humano. Y esa escuela es la escuela del Padre. Y mire, hermano, lo que recibimos ahí, ¿sabe qué es lo que recibimos? Yo le puse acá, ahí se nos enseña el camino a seguir. ¿Quién es el camino, hermano? Mire, ahí se nos revela Cristo. Ahí se nos revela, hermano, cuál es nuestro caminar aquí en la tierra. Es que, mire, hermano, todo esto tomaría mucho tiempo en explicarlo y ahí es que el Señor nos ayude. Pero a veces nosotros, hermano, mire esto, a veces nos queremos atribuir cosas que de repente no es así. Mire, si nosotros estamos aquí sentaditos hoy, si nosotros estamos en este lugar, mire, es porque hubo un trabajo previo del Padre para que nuestros oídos, hermano, se abrieran a la verdad. Entonces, y aquí entran muchas preguntas, hermano, como aquellas, hermano, y aquellos que no han venido, entonces es que no venían predestinados. Se empiezan a surgir ese tipo de preguntas, hermano, y aquellos que no han aceptado a Cristo, entonces es que no estuvieron en la escuela del Padre. Mire, de eso vamos a hablar el domingo, un poquito más, pero más metido en eso, porque después dice, hermano, solo le voy a dar un pincelazo, después dice que los predestinó. Mire, primero dice que nos conoció, después que nos predestinó, pero después dice, hermano, que a los que predestinó, los llamó. Entonces, esa es otra etapa, hermano. Podemos estar, mire esto, nos pudo haber conocido, nos pudo haber predestinado, pero ¿qué tal si cuando nos está llamando nosotros no vamos? Ahí está el asunto, que Él nos está llamando, pero muchas veces nosotros no queremos, no atendemos ese llamado. Pero ahí lo vamos a ver más despacito en una enseñanza aparte de eso, hermano. Ahora, mire, dice ahí un versículo que anotaba acá en más abajito ahí, siempre el capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6, verso 65. Fíjese que en ese mismo capítulo de Juan dice, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí. Mire lo que decía Jesús. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Hermano, es que hay un trabajo del Padre para revelar a su Hijo en nosotros. Y ese trabajo, hermano, es en una escuela. Antes de venir a esta tierra, hermano, nuestros oídos es preparado para que nosotros vengamos acá y podamos recibir a Cristo como el Hijo de Dios. Mire, Mateo capítulo 11, verso 25. Vamos a ir avanzando ahí para que vayamos descifrando esta enseñanza, hermano. Dice que en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre. Mire, ahí está otra vez. Te alabo, Padre, dice el Señor Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra, porque, note esto, hermano, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿A quién le estaba diciendo ahí eso Jesús? ¿Con quién está dialogando ahí Jesús? ¿Sí puede descifrar? Con el Padre.
Él tiene un diálogo ahí con el Padre y le dice: te alabo, Padre. Y mire esto que interesante, porque en otras palabras, le escondiste esto a los sabios e inteligentes, se las escondiste, se las ocultaste, pero se las revelaste a los niños. Entonces, hermano, mire esto. Tenemos que entender que Dios le revela los secretos a quien quiere, hermano. Y esto, hermano, es tremendo, porque pongámonos del lado malo, pongámonos un poquito ahí del lado malo, hermano. ¿Cuántas cosas se nos han ocultado a nosotros? ¿Por qué, hermano? Por nuestra soberbia. ¿Cuántas cosas se nos han ocultado a nosotros? Por nuestra altivez, hermano. Porque ahí lo que está diciendo el Señor: aquellos que se la tiran de sabios, aquellos que se la tiran de inteligentes, aquellos que a todo le quieren buscar argumento, aquellos que a todo le quieren buscar un porqué, hermano, dice, a ellos se les ocultó. Pero aquellos que son como niños, ¿quiénes son como niños, hermano? Mire, usted le dice algo a un niño, él no anda preguntando cómo lo vamos a lograr. Si usted le dice a un niño que le va a comprar una bicicleta, él no le anda preguntando: ¿y tenés pisto, papi? ¿Y cómo vas a hacer, papi? Él no le anda preguntando. Él solo cree, hermano, y yo le aseguro que va a estar esperando esa bicicleta y no lo va a dejar en paz hasta que se la dé. Porque él lo cree. Él simplemente, hermano, recibe una promesa de su padre y la cree, nada más. El niño no anda argumentando nada. Mientras que uno de adulto, hermano, le prometen algo y ¿cómo vas a hacer? ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Y decime dónde lo vas a comprar. Y, hermano, y empezamos a argumentar. Entonces, mire, por eso es que el Señor ahí lo que quiere decir es: aquellos que a todo le quieren buscar un porqué, a todo, hermano, a todo le quieren buscar un argumento, a todo le quieren buscar, hermano, algo que quepa en su mente. Si no, no lo creen. Entonces dice el Señor: aquellos que son así como sabios e inteligentes, que todos quieren una explicación científica, que todos quieren comprobar cómo se va a dar eso, dice, a ellos les ocultó este misterio y se lo reveló a aquellos que sí van a creer o que creen como niños. Entonces, hermano, mire, ¿a quién le revelan esto? A los que conocen la sencillez del Señor. Aquí, hermano, cuando usted lee esa historia, ya cuando usted lee el cuadro completo, fíjese que ahí el Señor está hablando en unas ciudades. Por ahí en un versículo dice Betsaida, menciona a Capernaum, hermano. Entonces ahí Jesús está en unas ciudades, yo le puse así, unas ciudades incrédulas, hermano. Unas ciudades donde Jesús dice que no pudo hacer muchos milagros, porque debido a la incredulidad que había en esa nación, en esa tierra, en esas ciudades. Pero dice ahí, hermano, que Él le ocultó a unos y le reveló a otros. Entonces aprendamos, hermano, que el Señor puede ocultarnos la revelación de Cristo, la revelación del misterio, pero también puede revelarlas. Ahora, la enseñanza aquí sería, hermano, la enseñanza aquí sería: ¿en qué grupo vamos a estar nosotros? ¿En qué equipo vamos a estar nosotros? ¿En los que son como niños? ¿O en los que se la tiran de sabios e inteligentes? Mire, yo creo que todos estos cultos del miércoles se lo he repetido, hermano, pero ¿sabe cuál es el objetivo de esta enseñanza? Que nosotros lleguemos a conocer a Cristo completamente, hermano. Que nosotros lleguemos a conocer a Cristo en todas sus etapas. En otras enseñanzas hemos hablado que Él fue revelado como Cordero, fue revelado como hermano, como libertador, fue revelado ahí como purificador. Hermano, cuántas etapas, mire, que nuestra vida necesita que se nos revele el Señor. Si tenemos una enfermedad, ¿qué necesitamos conocer de Cristo? Como, hermano, como sanador. Si hay problemas espirituales en nuestra casa, ¿cómo tenemos que conocer a Cristo? Como un libertador, hermano. Y el miércoles pasado creo que vimos esas etapas. Ahora, aquí nosotros necesitamos que esa revelación venga a nosotros, hermano. Pero la Biblia nos demanda, mire, que haya una sencillez en nosotros. Así le puse aquí a este otro punto.
una sencillez de parecer, hermano. Esto de sencillez es que nosotros vamos a creerle. Sencillez de parecer. Mire, hermano, déjeme decirle algo más en este punto. Esto es, hermano, nosotros tenemos que estar parados en una verdad. ¿Cómo le digo esto? Vamos a ver. Voy a agarrarme de un ejemplo bíblico. Aquel hombre que fue sanado, aquel hombre, un ciego que nos habla la Biblia. Dice ahí la Biblia que a ese cieguito, hermanos, se le acercaban y le preguntaban: ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? Y él decía: no sé. Y le volvían a preguntar: ¿quién te sanó? No, yo no sé, yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Eso es todo lo que yo sé. Entonces le decían a él: sí, pero dinos quién fue el que te sanó. Es que la verdad, yo solo sé una cosa: antes era ciego y ahora puedo ver. Eso es todo lo que sé. ¿Sabe qué es esto, hermano? Se lo voy a poner de esa forma. Mire, no necesitamos tanta teología para que se nos revele Cristo. Hermano, perdóneme, yo no lo quiero llevar a un estado de acomodamiento, pero no necesitamos saber de tanta Biblia para que se nos revele Cristo. Sencillez, hermano. Todo es creer. Es creer. Todo es, hermano, que nosotros, mire, que nosotros estemos en una posición, y esa posición es: yo sé que Cristo, yo sé que Dios es justo, yo sé que Dios no quiere un mal para mí, yo sé que Dios nunca me va a tender algo para que yo fracase, yo sé que Dios siempre me tiene un plan perfecto para mí. Entonces, lo que Él diga, eso haré. En cierta ocasión yo escuché, hermano, una anécdota ya hace años que le escuché, que fíjese que había un hombre de Dios que siempre se hacía acompañar de tres, podríamos decir, sus discípulos. Donde él iba, ahí andaban ellos, lo seguían, hermano. Entonces reconocían en él paternidad. Entonces fíjese que en cierta ocasión ese hombre probó a los tres. No sé cómo hizo, pero se mandó, hermano, a hacer un pan que le dio una apariencia de piedra. O sea, se miraba como que era piedra, pero era un pan. Entonces lo puso así y lo puso a los tres y le dijo al primero: quiero que pases y le des una mordida a esa piedra. Entonces el primero dijo: no puedo morder, se me van a arruinar los dientes. Y le dijo al segundo: ¿no querés? Bueno, no querés, le dijo al primero. Le dijo: pasa vos y le pegas una mordida a esa piedra. Entonces el otro tampoco, hermano. Dijo: no, mire que cómo voy a morder esa piedra, se me van a arruinar los dientes, hermano, no puedo. Entonces le dijo al tercero, y el tercero pasó, lo agarró y la mordió. Entonces le preguntó a él: ¿por qué vos lo hiciste? ¿Por qué te atreviste a morder esa piedra? Entonces le dije: porque yo sé que usted nunca me haría un mal a mí. Yo la mordí con toda confianza, porque si usted me lo pidió, yo lo hice porque yo sabía que algo había ahí, que usted no me iba a engañar de esa forma. Entonces él descubrió algo, que de los tres había uno que creía en él, hermano, pero, o sea, que tenía ese nivel de confianza. Entonces, ¿por qué le cuento esto, hermano? Mire, si Dios en su palabra nos dice que hagamos esto y esto, hermano, nosotros no preguntemos por qué hay que hacerlo, Señor. No sé si me voy a entender. Si el Señor dice en su palabra, hermano, que, por ejemplo, algo sencillo, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, vaya, por ejemplo. Entonces, Señor, yo la verdad no entiendo profundamente lo que tal vez ese versículo quiere decirnos ahí, pero yo voy a hacerlo porque tú lo dices. No logro entender todo lo que hay detrás de ese versículo, pero yo lo voy a hacer porque tú lo dices. Eso es confiar en el Señor, hermano. Eso es creer con sencillez. Entonces, cuando nosotros actuamos así, hermano, es cuando el Señor empieza a darnos un mayor nivel de revelación. Un mayor nivel de revelación. Mire,
Cuando nosotros, es como cuando a Pedro le dijeron, Jesús le dijo, ven, camina sobre las aguas. ¿Usted cree que si usted, perdón la palabra que voy a utilizar, usted cree que si un patán le hubiera dicho a Pedro que caminara sobre las aguas, él hubiera ido, hermano? ¿Por qué caminó Pedro? Porque el que lo llamó era Jesús, hermano. No era cualquiera que le dijo, tírate de esa barca y camina. O sea, si hubiera sido cualquiera, Pedro no se tira, hermano. O sea, a ese nivel de confianza en Dios es el que nosotros tenemos que llegar. Que el que está al otro lado llamándote, tú tienes toda la confianza que si Él te llama, hermano, dale para adelante, porque no te está llamando a un mal lugar, ni a fracasar, sino que Él te está diciendo, ven. Entonces tú solo atiende esa invitación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues eso dejémoselo a Dios. Pero que nosotros creamos, hermano, por lo que Él dice y no por lo que nosotros queramos argumentar en nuestras mentes. Porque somos buenos, hermano, para poner todo ahí en nuestra mente. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Y a quién vas a utilizar, Señor? Hermano, empezamos a argumentar. Entonces, mire, al que es como niño, dice la Biblia ahí, que se le revela el misterio. Mateo capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, verso 16, dice, después de ser bautizado, dice que Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El siguiente versículo dice ahí, hermano, que y he aquí se oyó una voz en los cielos. Mire esto, qué calidad. Se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Si se está presentando al Hijo, ¿quién lo está presentando? Perdón, hermano. Si ahí dice, este es mi Hijo amado, ¿quién lo está presentando entonces? El Padre. Hermano, yo no voy a presentar a alguien como mi hijo que no sea mi hijo. Entonces él dice ahí, este es mi Hijo amado. Entonces el Padre está presentando a su Hijo. Hermano, mire, el Padre se está encargando de revelar al misterio. El Padre se está encargando de decir, les presento a mi Hijo. Hermano, yo siempre que leo este versículo le saco cosas nuevas, porque ¿sabe cómo miro al Padre ahí, hermano? ¿Sabe cómo miro al Padre ahí? Como hermano, en el buen sentido. Yo miro como un padre orgulloso, hermano. Yo miro como a un padre ahí, pero lleno así como de orgullo, decir, wow, este es mi Hijo amado. Es una presentación del Padre. ¿Y a quién le está presentando el Padre ahí al Hijo? Dice que había muchos que se estaban bautizando ahí cuando llegó Jesús a bautizarse. ¿Dónde estaba Jesús ahí entonces? En el Jordán. Y el Jordán, como hemos visto, hermano, que es, dentro de las muchas cosas, es humillarse. Dentro de las cosas que también tiene el Jordán es limpieza. Hermano, en el lugar de limpieza se nos revela ahí quién es el Hijo, quién es Cristo. Entonces, aquí hay una presentación. Y mire, hermano, esta es una presentación pública. Esto es como agarrar un micrófono, hermano, aquí en medio de la congregación y decirles, presento a mi Hijo. Entonces le estoy dando a conocer quién es Él. Él no solo es Jesús, no, Él es el Hijo de Dios. Hermano, es que es todo el asunto. Mire, la diferencia entre lo verdadero y lo falso, ¿sabe qué es? ¿Qué es Jesús para nosotros? Eso es, hermano, Juan lo dice. Todo espíritu, hermano, hay que probarlo, dice. A ver si es un espíritu bueno o si es un espíritu erróneo. Pero ¿cuál es el filtro que hay que ponerle? Todo espíritu que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ese espíritu
es del lado bueno. Ese espíritu es de la luz. Pero todo espíritu que diga, que niegue que Jesús no es el Señor, hermano, que niegue eso, hermano, dice, entonces desde ahí hay que descartarlo. Todo el asunto es, hermano, todo el asunto entre lo bueno y lo malo es, ¿quién es Jesús para nosotros? Y aquí el Padre se encarga de decirle a los que estaban ahí, ese que se bautizó ahorita, ese que está ahí, ese que descendió el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Ese es el misterio. Entonces aquí estaba, hermano, en el Jordán. Mire, aquí estaba en el Jordán. Esta presentación fue en el Jordán. El Padre ahí se tomó el tiempo para presentarlo. Pero ¿cómo lo presentó, hermano? Como el Hijo amado. ¿Sabe qué es esto? El Hijo amado. Yo le puse ahí entre paréntesis, hermano, mire, lo más valioso. Ahí sí que, hermano, lo que está diciendo Jesús, lo que está diciendo el Padre, yo les envié a lo más valioso. Les envié al unigénito. Les envié al único Hijo. Hermano, eso es lo que está diciendo el Padre ahí. Y sabe lo que más ahí siempre yo he visto, hermano, es que dice, en quien me he complacido. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, de alguna forma podemos ver entre muchas cosas que hay ahí, hermano. Nosotros podemos ver que lo que le complace a Dios es la obediencia, hermano. Es la obediencia. Porque ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Y por qué se bautizó? Mire, por ejemplo, esa pregunta que de repente la hacen. Si él no tenía pecado, ¿por qué se bautizó? ¿Sabe por qué, hermano? Por obediencia, por cumplir porque Juan le dice, ¿sabe qué le dice Juan? No es digno que yo te bautice a ti, más bien tú deberías de bautizarme a mí. ¿Qué le dijo Jesús? Es necesario que esto se cumpla. Entonces es por cumplir un mandato, hermano, por obediencia. Mire, si hay algo que al Señor le agrada, hermano, es la obediencia. Por eso es que en la palabra dice, hermano, dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Es más agradable a Dios la obediencia que los sacrificios. Entonces ahí lo que está diciendo el Padre es, les presento a mi Hijo amado, pero me complazco. ¿Por qué me complazco en Él? Porque Él me ha obedecido al pie de la letra. Obediencia, hermano. Mire, si hay algo que tenemos que enfocar nosotros es en obedecer a nuestro Señor. Un versículo similar, pero hay unas diferencias, hermano. Ahí es Mateo capítulo 17. Busque ahí el libro de Mateo capítulo 17, verso 5. Dice, hermano, que mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y otra vez, una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado. Otra vez, otra presentación, hermano, en quien me he complacido. Pero ahora le agrega el Padre, a él oíd. Entonces, mire, parece que fuera lo mismo, pero cuando ya le voy a dar algunos puntos ahí, hermano, que es algo totalmente distinto. Ya vamos a ver algunos puntos. Solo déjeme poner aquí que aquí ya no fue en el Jordán. Mire, esta es la primera y gran diferencia. El Jordán, si usted busca en la Biblia, la palabra Jordán siempre va antes del Jordán siempre explica, descendió al Jordán. Y Jesús descendió al Jordán. Y Eliseo mandó al Jordán, aquel hombre, al sirio, y dice, y descendió al Jordán. Es como un lugar de descenso. Es como un lugar de humillación. Pero aquí, hermano, ya no habló en el Jordán, habló en el monte. Usted sabe que ahí el Señor llamó a Pedro y a su hermano Jacobo y le dijo, vamos al monte. Entonces ya no descendieron, ya no fue, hermano, en el valle, sino que esa revelación ya fue en el monte. Entonces miren lo que nos enseña la Biblia.
Miren lo que nos enseña la Biblia. Hay revelación en los valles. Mire, eso es en los momentos difíciles, hay revelación. Tal vez en algún momento hablamos más de eso, hermano. Pero en medio de los valles hay revelación. Dios habla en medio de los valles. Pero también habla en las alturas. ¿Qué es el monte? Mire, hermano, cuando usted busca monte en la Biblia, siempre nos habla de una altura espiritual. De una altura espiritual. Siempre nos habla de una búsqueda en oración al Señor. ¿Qué hacía Jesús? Dice la Biblia, ahí en los evangelios, que como de costumbre, dice, Jesús subía al monte todas las tardes a orar. Y ahí pasaba la noche orando en el monte. Y después, hermano, bajaba a ejercer su sacerdocio, su ministerio. Pero siempre tenía la costumbre de subir al monte a orar. Entonces, cuando vimos en la Biblia, monte es oración, es una vida, hermano, es una vida de búsqueda, es una vida, hermano, de altura. Por ejemplo, Samuel dice que él nació en Ramá, murió en Ramá, y Ramá es altura, hermano. Dice que solo bajaba para hacer ahí juzgar el pueblo, pero con la misma subía, siempre se mantuvo en la altura. Ahora, algunas otras diferencias: no era un lugar público. En el Jordán fue una presentación pública, pero aquí, hermano, yo no sé si ya lo he predicado acá, pero sabe que miro en la vida de Jesús. Mire, Jesús predicaba a multitudes. Él predicaba a multitudes. Dice la Biblia que él predicaba, hermano, a grandes multitudes. Pero después de que terminaba de hablar con las multitudes, dice que entraba a una casa y solo entraban los 12. Entonces, a veces mire esto, a veces lo que predicaba la multitud, los discípulos no lo entendían. Entonces entraban con Jesús y estando solo los 12, Señor, ¿qué quisiste decir con aquella parábola? Y venía Jesús y se las explicaba a un grupito más pequeño. Eso es, hermano, que entre más cerquita estemos de Jesús, más revelación tenemos. Mire, estando aquí en la multitud, de repente, hermano, no se logran entender las cosas. Pero aquí se ha dado que hay hermanos que después de la prédica, pastor, y en este punto no me quedó bien claro, yo vengo y ya les explico un poquito más. Ya se van con otro entendimiento. Entonces, mire, Jesús terminaba de hablar con toda la multitud, pero entraban sus discípulos. Señor, y esa parábola del sembrador, explícala. ¿Qué quisiste decir con eso? Venía Jesús y ya se las explicaba. Un mayor nivel de revelación. Pero mire, lea la historia de Jesús. Él tenía a sus 3 discípulos ahí como nosotros bien conocemos, las argollas, hermano. Y esos discípulos eran Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, fíjese que en este pasaje solo le dijo a Pedro y a Jacobo: ven, vamos al monte, vamos a orar. Solo a ellos 2, de los 12, solo a ellos 2. Y se lo llevó. Y estando ahí en el monte, hermano, dice que se transfiguró el Señor. Vieron la gloria de Dios. Solo ellos 2. Mire, hermano, entre más intimidad tengamos con el Señor, más revelación hay. Entre más intimidad tengamos con el Señor, más revelación hay. Hermano, qué bonito que nos congreguemos. Dice la Biblia que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios, eso es hermoso. Pero yo esperaría que en su casa usted tenga momentos a solas con el Señor. Eso le va a dar un mayor nivel de revelación a usted, un mayor conocimiento de Jesús. Eso le va a dar un mayor entendimiento de Cristo. Hermano, que nosotros tomemos nuestro tiempo a solas con el Señor para estar con Él. Ya no como congregación, sino que ya como personalmente. Entonces, viene el Señor y estando ahí solo con esos 2 discípulos, hermanos, se transfiguró. Vieron a Jesús glorificado. Y estando ahí, dice que se apareció Elías y se apareció Moisés. Mire, hermano, tuvieron comunión con gente que ya no estaba a nivel tierra. Ya Moisés había muerto, Elías ya había sido arrebatado. Tuvieron comunión con una comunión ahí, hermano. Mire, yo diría sobrenatural.
Entonces no fue un lugar público. El Jordán sí fue un lugar público, pero aquí ya fue un lugar más privado. Mire otra diferencia. Ya le dije, se dio en un monte, no se dio en el valle, se dio en un monte. Hermano, ellos pudieron experimentar una atmósfera de gloria. ¿Por qué? Porque el Señor ahí se transfiguró. Pero sobre todo, la gran diferencia que yo noto aquí es que el Señor le agrega algo a esa expresión. Aparte que dice, Él es mi Hijo amado, en quien yo encuentro toda mi complacencia, Él agrega ahí, hermano, y le dice, a Él oíd. A Él oíd. Entonces, yo quiero hablarle un poquito de esto, hermano, de a Él oíd. ¿Qué es oír al Señor? Fíjese que dentro de los significados, lo que tiene, hermano, es, ¿sabe qué? Lo que Él diga, eso hacer. La enseñanza que Él nos dé, pongámosle en práctica. Lo que Él les pida, eso hagan. Entonces es un camino, hermano. O yo no le puse aquí, vamos a ver cómo le puse a ese punto. Déjeme acordarme. Dice que esto fue en el monte. Y dentro de las aplicaciones que tiene esa palabra oído, hermano, es obedecer. Entonces aquí es obedecer. Mire, hermano, si puedo resaltar uno de los puntos, hermano, que nos va a ayudar bastante en nuestra vida espiritual, es tener una vida de monte. ¿Qué es eso de tener una vida de monte, hermano? ¿Será que nos vamos a ir a montañar? ¿Ah? Una desobediencia, pero ¿qué es monte? Cuando la Biblia me habla de monte, ¿qué es, hermano? Oración, búsqueda, hermano. Mire, tener una vida de monte es oración, búsqueda, ayuno, hermano. Es una entrega total al Señor. Mire, Moisés, déjeme decirle esto, no lo traía aquí, pero se me viene a la mente, hermano. Moisés sube al monte. Él sube a lo más alto del monte. Pero dice la Biblia que Josué subió con él. Pero Josué no subió al monte, allá a la colina, a lo más alto. Él no subió a lo más alto. Él se quedó en un lugar intermedio. Pero Aarón no subió. Aarón recibió la instrucción de quedarse con el pueblo. ¿Sí ha leído esa historia? Déjeme hacer un dibujito acá. Mire, si este sería el monte y aquí está el valle, mire, en este punto se quedó Aarón. Pero dice que Josué, hermano, se quedó ahí en un lugar intermedio. Vamos a ponerle la J ahí. Pero Moisés, hermano, Moisés subió a lo más alto del monte. Así más o menos el dibujito. Allá se quedó Aarón, abajo. Josué subió un poquitito más. Y Moisés se fue a lo más alto. Y aquí estaba el pueblo, hermano, en lo más bajo. Entonces dice la Biblia que el pueblo se empieza a desenfrenar. ¿Se acuerda cuando hicieron el becerro de oro y empezaron a adorar ese becerro y empezaron a hacerle fiesta a ese becerro y empezaron a hacer cosas, hermano, inmoralidad ahí en el pueblo, en la parte baja? Pero ¿quién estaba a cargo de ese pueblo? Aarón. ¿Y qué dijo Aarón? No, tal vez sea una forma de alabar a Dios, dijo, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Mire, cuando nosotros no estamos, hermanos, subiendo al monte, a lo bueno le podemos llamar malo, y a lo malo le podemos llamar bueno. No hay un buen juicio. Pero el que estaba un poquitito más arriba dijo: se escucha una celebración allá en el pueblo, dice. Allá abajo se escucha como que están dando gritos de alabanza. Hermano, discernió la situación, pero no la pudo discernir bien. Y Moisés, ¿qué dijo? Baja donde Josué y le dijo: vámonos, porque ese pueblo está desenfrenado. Mire, hermano, qué paradójico esto. El que estaba más distante del pueblo
pudo discernir la situación que estaba pasando. El que estaba más retirado del pueblo pudo discernir que eso era, hermano, eso era algo que iba en contra lo que a Dios le agrada. ¿Pero por qué? Porque él subió al monte, a lo más alto. Entonces, mire, iglesia, entre más nosotros, mire, nos metamos con el Señor en oración, vamos a tener un mayor juicio para juzgar algo. Pero si nos quedamos a media, yo creo que ahí más o menos, hermano, a unas les vamos a pegar, a otras no. Pero peor que nos quedemos en la posición de Aarón, le vamos a llamar bueno a lo que está malo. Entonces, por eso quiero resaltar este punto, porque si hay una vida, mire, si hay una vida de monte, una vida de oración, entonces vamos a aprender a obedecer. Vamos a aprender a escuchar la voz del Señor y la vamos a obedecer si tenemos una vida de monte. Mire, en Juan capítulo 2, la mamá de Jesús le da una instrucción ahí a los de aquella boda, ¿se acuerda? La boda de Canaán. Dice que Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. ¿Cómo se arregló la situación en aquella boda, hermano? Haciendo todo lo que Jesús dijo. Jesús dijo: llenen las tinajas, lo hicieron. Hermano, Jesús ordenó aquel lugar, pero tuvo que la gente, los que estaban ahí a cargo del servicio, tuvieron que seguir instrucciones de Jesús. Si hay problemas en nuestra vida, si hay problemas en nuestra casa, si hay problemas, hermano, en nuestro trabajo, si hay problemas donde sea, ¿sabe qué tenemos que hacer? Si queremos que se resuelva, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hacer todo lo que Él os diga y se va a arreglar la situación. Entonces, eso es obediencia, hermano. Eso es obediencia. Conocer al misterio, pero como el verbo, como el que dijo el Padre: a Él oíd, a Él oíd. Mateo capítulo 16, verso 17. ¿Cuántas van? 4. Me faltan 3, hermano. Mateo 16, 17. Dice: y Jesús respondió y le dijo, este lo vamos a pasar rapidito porque lo vimos ya en alguna ocasión. Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló? Sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, así rapidito, hermano, cuando usted lee el versículo 16, ¿qué fue lo que le reveló? Mire, hermano, este versículo, este capítulo, ahí esa parte donde nos habla de esto, yo lo veo así como que Jesús está haciendo una encuesta, hermano. Dice que él ahí en los versículos anteriores puede verlo. Dice Jesús, reúne a los discípulos y le dice: oigan, ¿qué se dice afuera acerca de mí? ¿Qué dice la gente allá afuera acerca de mí? ¿Quién soy yo? Mire, Jesús se puso como a tomar ahí el pulso, hermano. Él dice: mire, los que están allá afuera, ¿quién dice que soy yo? Se pregunta Jesús. Entonces los discípulos empiezan a contestar: mira, Jesús, unos dicen que tú eres Elías. Ah, de veras, sí. Pero otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Ah. Otros dicen que tú eres un profeta. Qué interesante. Yo me imagino a Jesús: qué interesante, ¿va? Que yo soy un profeta, que yo soy Elías, que yo soy realmente ahí solo soy un hombre que ando aquí deambulando. ¿Quién soy yo? Hermano, pero después los cuadra. Les dice: ya no les voy a preguntar qué dicen los de allá afuera, quién soy yo. Para ustedes, les dijo los discípulos, para ustedes, ¿quién soy yo? Sí, hermano, si el Señor nos viniera a preguntar uno por uno aquí: ¿quién soy yo para vos? ¿Cómo le contestaríamos? Mire, hay unos que tienen a Jesús solo como maestro. ¿Será un maestro el Señor? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, es un maestro. Pero el miércoles pasado le enseñaba algo, que sobre todo oficio, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es Dios sobre toda cosa, hermano. Lo primero que tenemos que recibir es que Él es Dios. Entonces Pedro viene y le contesta: tú eres
el Cristo. Ahí está. Tú eres el misterio. Versículo 16. Pero me gusta, hermano, lo que esta versión, que es la versión moderna Prat, dice: el Hijo del Dios vivo. Entonces, ¿cómo se le presentó el misterio a este Simón, hermano? Se le presentó como un Dios vivo. Y esto es interesante, hermano. Esto es importante. Porque, hermano, ¿realmente tiene vida Dios en nosotros? O sea, ¿tenemos a Dios como un Dios vivo? ¿Tenemos a Jesús como un Dios vivo? Esto es importante, hermano. Porque muchos solo conocen la historia de Jesús. Solo la historia, se quedaron con eso. Pero para nosotros, ¿quién es Jesús hoy, hermano? Mire, tenemos que recibir esa revelación, que Él vive, que Él reina, que Él está sentado a la diestra, que Él, hermano, ahora tiene una posición alta, que Él está por sobre todo principado, sobre toda potestad. Ya vamos a ver de eso. Ahora, esta revelación que recibe este hombre, hermano, es que, mire, Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y hay un versículo, siempre ahí en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22. Interesantísimo esto, hermano. Búsquelo ahí mientras yo le escribo este punto. Jesús estaba aquí, hermano, en una ciudad que se llamaba Cesarea. Y ahí pues hizo esa encuesta, hermano. Ahí hizo esa encuesta. Y esa encuesta, el único que la contestó bien, esta es otra cosa, hermano, que yo pienso, yo me imagino ahí que los discípulos se quedaron así como calladitos. ¿Qué contestamos? ¿Qué contestamos? Hasta que Pedro abrió la boca y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces es ahí cuando el Señor le dice: ¿sabes qué, Pedro? Esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Mateo 22:31 dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, mire por qué conocer a Cristo como el Hijo del Dios vivo. Dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos. Mire qué interesante eso, hermano. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sabe qué nos está enseñando el Señor, hermano? Ahí es que tenemos que conocer a Cristo como el dador de vida. Tenemos que conocer a Cristo, al misterio, en la etapa aquella que Él dice: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Tenemos que conocer al misterio en aquella etapa que le dijeron a María, la hermana de Lázaro: yo te digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que conocer a Cristo en esa etapa, hermano. Que si, lo que dijo Pablo, que si morimos, para Él morimos. Que si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o sea que muramos, no importa, del Señor somos. Hermano, hay que conocer esa etapa del Señor. Y eso es lo que conoció Pedro, hermano. Conoció a Cristo como el dador de vida eterna. Que aunque este cuerpo, hermano, muera, sabemos que, mire, vamos a tener vida y vida en abundancia. Entonces, la revelación que se le dio ahí a Pedro, dentro de algunos puntos, ahí es que él pudo ver, hermano, al misterio como fuente de vida. Fuente de vida. Como una fuente de vida, pero de vida eterna, hermano. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. Sigamos acá para ver los otros puntos. Gálatas capítulo 1, verso 15. Todo el enfoque esta noche es que el Padre reveló. El Padre fue el que dio a conocer. El Padre es el que da esta revelación acerca de su Hijo, del misterio. Dice: pero cuando Dios, ahí está, el Padre, cuando Dios me apartó. Este es lindo, hermano. Cuando leí estos dos versículos, el que le mencioné, Romanos 8:29,
Y este versículo, hermano, ahí se me abrió una nueva enseñanza. Una nueva enseñanza que tenemos que verla despacito. Yo creo que ahí la vamos a preparar para el domingo en la tarde. Dice que, pero cuando Dios, mire lo que dice Pablo, me apartó. ¿Desde cuándo, hermano? Desde el vientre de mi madre. Lo apartaron. Perdone, ¿siempre anduvo en el camino Pablo? ¿O cuando era Saulo? Ese arrastraba a los cristianos, aquellos que predicaban a Jesús, hermano, los arrastraba. Pero mire lo que dice Pablo ahí, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pero mire qué lindo esto, lo apartó y me llamó. Son dos cosas distintas, hermano. Mire, hay muchos que confunden la predestinación y dicen, si yo vengo predestinado desde antes, no importa, algo va a hacer el Señor para que yo... Cuidado, porque el Señor te puede estar llamando y no estás atendiendo el llamado. Estás predestinado, estás apartado, pero después viene el llamado. Y el llamado tenemos que atenderlo, todos, hermano. Entonces dice ahí Pablo que lo apartó desde el vientre de la mamá, y dice que también lo llamó por su gracia. Pero mire, tuvo bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Y dice que no consulté enseguida con carne y sangre, casi que igual que a Pedro, hermano. Lo que está diciendo Pablo ahí, miren, yo no recibí ningún discipulado aquí en la tierra. Así está diciendo Pablo. Yo no recibí ninguna instrucción de algún apóstol aquí en la tierra, no. Yo esa revelación la recibí directamente de Dios Padre acerca de Jesús. Y hermano, me llama la atención ese versículo porque dice, hermano, que él reveló a su Hijo en mí. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Sabe qué es eso? Mire, vino el Padre y le presentó a Jesús. Usted sabe, eso lo puede leer en Hechos capítulo 9. Ahí está toda la conversión de Pablo, de Saulo a Pablo. Dice, hermano, que lo que está diciendo Saulo, ya aquí Pablo, él está diciendo, mira, el Padre a mí me presentó a Jesús y me lo reveló a mí personalmente. Mire, aquí se lo predicaron a una ciudad. Aquí de alguna forma, hermano, en esta escuela dice la Biblia que todos hemos pasado por ahí, en la escuela del Padre, todos. Aquí a una ciudad. Aquí habían varios, estaban en el Jordán bautizándose. Aquí por lo menos habían 2 discípulos, habían otros. Pero hermano, aquí solo se le reveló a Pedro, pero ahí estaban los otros 11. Pero en esa conversión de Pablo, él dice, eso me lo revelaron a mí personalmente. Es una revelación, hermano. Yo lo veo así como una revelación express. Esto es para Pablo. Y se lo revelaron. El Padre le reveló a su Hijo, a él, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que veo yo ahí, hermano? En esto, en esa revelación. Yo aquí le puse, aquí ya no fue ni en Cesarea, ni en el monte, ni en el Jordán. Aquí fue en el camino a Damasco. Ahí se dio ese evento. Ahí lo puede leer en Hechos capítulo 9. Pablo iba a encarcelar a unos cristianos, hermano, a Damasco. Dice que en ese camino el Señor se le reveló. Ahora, lo que le dieron a Pablo ahí, hermano, es que le dijeron, aquí vamos a ver el mensaje de las buenas nuevas. Ya le voy a explicar un poquito más de esto. Mire, agarraron a Pablo y lo comisionaron, hermano. Pero esto fue algo, hermano, muy fuera de lo normal. Muy fuera de lo normal. Porque lo que hemos estado viendo en estos miércoles anteriores es que siempre el Señor hace algo, hermano, ahí para que se le revele a Cristo. Pero a Pablo sabe lo que yo veo aquí, hermano. Y perdóneme si usted tal vez si le sirve, agárrelo. Si no, guárdelo ahí y dígale al Señor, después revélamelo a mí. ¿Sabe lo que le hicieron a Pablo ahí? Hermano, es que le mostraron a Cristo, le mostraron el misterio y se lo metieron a él, al cuerpo. Porque ahí dice ese versículo, hermano, dice, me lo revelaron a mí. Hay otras versiones, dice,
Mira, la PDT, si usted la tuviera ya ahí en su celular, sabe que dice esa versión. Él me presentó a su hijo y yo aprendí de él, dice. Hermano, mire, yo veía eso en la tarde y yo decía, con razón ese Pablo, hermano, qué tremendo predicador, hermano. ¿Cómo no? Si es que a ese hermano, mire, le mostraron el misterio y se lo incrustaron a él, hermano. Yo creo, hermano, que mire, todos nosotros debemos anhelar ser una copia de Cristo aquí en la tierra. Que nosotros podamos hablar con propiedad de Jesús, hermano. Y la única forma que nosotros podamos hablar, pero con propiedad, así como hablaba Pablo, es que mire, es que se nos revele el verbo, se nos revele el misterio, y que ese misterio, hermano, se entierre en nosotros. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Qué decía Pablo? Cristo vive en mí. O sea, lo que pasó ahí es, hermano, que mire, se le presentó Jesús, hermano, se le presentó el misterio, y ese misterio se apoderó de él. Entonces ya no era Pablo, era Cristo a través de Pablo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser comisionados de esta revelación para que nosotros podamos llevar el mensaje de las buenas nuevas, pero con propiedad. Con propiedad. Y que podamos decir, mire, que nuestro testimonio sea, es que Cristo se me presentó y ahora ya no vivo yo. Ahora el que habla ya no soy yo, es Cristo que habla a través de mí. Eso fue lo que le sucedió a Pablo. Ahora, miremos el último, porque ya se nos está yendo el tiempo, hermano. Efesios capítulo 1, verso 20. Aquí lo voy a anotar rapidito para que veamos esta presentación, hermano. Esta es una presentación, pero ya a otro nivel, a otra escala. Dice ahí, la versión PDT dice, con el que Dios resucitó a Cristo. ¿Quién lo resucitó? El Padre. El Padre vino, hermano, y lo resucitó. ¿A quién? Al misterio de entre los muertos, dice, y le dio el derecho de sentarse a su lado en el cielo. Dice el verso 21, Dios ha puesto, mira ahí está, el Padre ha puesto a Cristo, al misterio, por encima de cualquier autoridad, poder, gobierno, dominio, tanto de este mundo como el que está por venir. Hermano, esta presentación del misterio sí es en otra escala. Mire, dice que el Padre lo tomó de allá de abajo, hermano. Eso de lo más profundo. Allá Jesús fue a las partes más bajas. Eso lo puede ver en Efesios capítulo 4. Dice que Él fue a las partes más bajas a pagar el precio que teníamos que pagar usted y yo. Y de allá el Señor lo sacó, lo resucitó y lo presentó y lo sentó a su diestra. Entonces, ahí hay una presentación. Mire, ya lo vamos a ver con un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahí hay una presentación. No es que solo lo fue a sentar, hermano. Yo lo que puedo ver ahí en la palabra es que el Padre dijo, ¿saben qué? El que venció a la muerte, el que dio su vida, el que entregó su vida a favor de la humanidad, ahora Él ha vencido la muerte. Y ahora yo le voy a dar el lugar más alto. Le está diciendo a todos, mira, yo me imagino hablándole a todas las autoridades y potestades, ninguna autoridad, ninguno de ustedes va a estar por encima de Él. Él ocupa la máxima autoridad en todo. Entonces por eso le puse ahí, hermano, mire, fue presentado al cosmos. Por eso es que dice ahí, no solo de este mundo, no solo de este mundo, sino que también con el que está por venir. Eso es, hermano, mire, el universo entero ha conocido que Cristo es el Señor. Por eso cuando usted lee, yo creo que lo anoté ahí, Filipenses capítulo 2, verso 9 en adelante, ¿qué dice ahí la palabra? Creo que lo anoté por acá, hermano. Sí, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó. Eso es
lo presentó, hermano. Dice, lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, eso es, le dio el nombre, que es sobre todo nombre. Entonces, mire, hermano, hubo una presentación no solo a nivel tierra. Por eso es que ese mismo capítulo dice, y que todos los que están en el cielo, 1, los que están en la tierra, 2, y los que están debajo de la tierra. Entonces, mire, fue presentado en el cielo, presentado en la tierra y aún debajo de la tierra. Fueron a presentarlo a él como la máxima autoridad, hermano. Nosotros, hermano, tenemos que conocer eso. Fíjese que hay unos versículos en el Antiguo Testamento en el cual podemos ver un poquito esto ahí como una sombra, hermano. Eso está en Génesis capítulo 41. Vamos a ver el verso 43. Dice, hermano, que está José en Egipto. Mire la sombra, mire cómo tantas cosas que ver en la Biblia, hermano. Pero si usted mira la historia de José y la compara con la historia de Jesús, hermano, va a sacar un montón de cosas que estaban profetizadas en el libro ahí de Génesis, en la vida de José, y que después iban a pasar con Jesús. Una de ellas dice que a José lo vendieron por unas monedas, y a Jesús lo vendieron. A José lo vendió su hermano, que se llamaba Judá, y a Jesús, ¿quién lo vendió? Su hermano, que se llamaba Judas. Es lo mismo, hermano, nada más que en griego y hebreo. Hermano, usted ve la vida de José, la lee y le pone a la par la vida de Cristo, va a encontrar muchas cosas. Una de ellas es esta que vamos a ver ahorita. Tal vez pones el versículo ahí, porque yo solo anoté la cita. Génesis 41, 43, ¿alguien lo tiene ahí? Hermano Marco Tulio, ¿lo tiene, hermano Marco Tulio? ¿Qué dice 41, 43? Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Mire qué es eso. Mire qué es eso. Eso es Jesús, hermano. Lo que estábamos viendo de que él fue exaltado a lo sumo, eso es lo que hicieron con José. Dice la Biblia ahí que lo agarró Faraón y lo hizo, hermano, lo hizo ahí presentar, se lo presentó a todo el país en el segundo carro. ¿Qué es eso de segundo? Mire, el Nuevo Testamento dice que Jesús tiene autoridad por sobre todas las cosas, excepto del Padre. La única autoridad que está por sobre Jesús, por sobre Cristo, sobre el misterio, es Dios Padre. Por eso a José en Egipto no tenía toda la autoridad, sino que estaba de segundo. Ahí está Jesús, ahí está Jesús. ¿Y qué dice ese versículo? Que ante José se doble toda rodilla. ¿A quién le dijeron eso en el Nuevo Testamento? A Jesús. Que ante él se doble toda rodilla. Y no sé si ese versículo menciona algo de que confiesen que él hay autoridad, hermano, pero mire, la vida de José es la vida de Jesús. Está como que José profetizó la vida de Jesús. Y hay otro, el versículo 45, ¿qué dice? El 45. Y lo llamó Faraón el nombre de José, Zaphnath Panea. Le cambiaron el nombre. ¿Qué hizo? Mire, ¿qué dice Filipenses 2:9? El 10. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A José le cambiaron el nombre. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que a Jesús le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, vea, hermano, ¿por qué le pongo ese versículo? Porque usted me va a decir en el Nuevo Testamento donde dice, pastor, que lo presentaron y que el Señor hizo una presentación. Me agarro de esa figura que hay en el Antiguo Testamento para decirle que, mire, Jesús presentó con bombos y platillos, hermano, con una gran fiesta. Él presentó a Jesús resucitado, hermano, y él lo glorificó y lo exaltó a lo sumo. Pero no hizo, no crea que solo fue, hermano, vas a ocupar este lugar ahora, siéntate ahí. No, hermano, el Señor llamó a todas las potestades y le dijo, ¿saben qué? De hoy en adelante mi hijo se sienta a mi diestra y él va a ocupar la autoridad total de todas las cosas. El único que va a estar por encima de él soy yo, dijo el Padre.
Lo mismo que dijo Faraón. Faraón dice, hermano, y ahí nos confundimos un poquito, porque algunos se preguntan, hermano, pero Faraón tipifica que es de las tinieblas. No mire el hombre, no mire el hombre, mire el oficio. ¿Qué era Faraón? Rey. Y era el rey. Él era el rey. ¿Quién es nuestro rey? El Padre es el Rey de Reyes. Hermano, entonces miremosle el oficio. Miremosle el oficio. Entonces, el rey, el único que estaba por sobre José, era el rey. Entonces, el único que está sobre Cristo es el Padre. Quien tiene toda la autoridad total la tiene el Padre. Pero después del Padre, hermano, dice que a Él le concedió toda la autoridad, al Hijo. Entonces, mire, aquí en el cosmos, ya me pasé unos minutitos, hermano, pero ya ahorita termino. En el cosmos fue presentado el misterio como máxima autoridad. Aquí terminamos. Como máxima autoridad. Entonces, el Padre se encargó de revelar al misterio, de revelar a su Hijo. ¿Desde dónde, hermano? Desde que nosotros estuvimos allá en la escuela del Padre, dice, Él nos presentó el camino a seguir. Allí en las ciudades incrédulas, Él dijo, ¿saben qué? A los que son soberbios, a los que se la tiran de grandes cosas, a ellos les voy a ocultar el misterio y se los voy a revelar a aquellos que son como niños. En el Jordán, Él lo presentó como el Hijo amado, hermano, lo más valioso. En el monte de la transfiguración, Él dijo, a Él oíd, eso es obedecer. Mire, en Cesarea, hermano, lo presentó como fuente de vida a Pedro, a Simón Pedro. Le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso es el Dios que da vida. Hermano, después dice que en el camino a Damasco, a Pablo se le presentó como el mensaje de las buenas noticias, se le incrustó en él. Y en el cosmos vino el Padre y lo presentó como la autoridad total. Nadie está por encima de Él. Toda autoridad está sometida bajo sus pies. Amén y amén. Vamos a orar esta noche, que el Señor ahí siempre nos dé la luz para